reformas al decreto 9598, Ley de Migración, fue presentada por el presidente de la República, Alejandro Yamatei, al organismo legislativo. La propuesta reforma 3 artículos de la norma. Se propone el delito de tráfico ilícito de personas con penas de prisión de 10 a 30 años. Con el cambio propuesto por el Ejecutivo, se aplicarán las mismas penas a quienes promuevan o faciliten el transporte de una o más personas extranjeras. La actual Ley de Migración establece penas de 5 a 8 años para quienes cometan el delito de ingreso ilegal de personas. Por otra parte, se adhiere el artículo 107 bis, con el que se agregan penas de 10 a 30 años para quien capte, aloje, oculte, traslade o transporte por cualquier vía o medio a guatemaltecos para emigrar a otro país sin cumplir con los requisitos legales. Actualmente este artículo establece el delito de contratación de personas ilegales y contempla penas de 2 a 5 años de prisión. Mientras que la reforma al artículo 108 de esta propuesta establece agravantes que buscan aumentar en 2/3 partes la pena para quienes se vean involucrados en tráfico ilegal de menores de edad, mujeres embarazadas, también si los autores son funcionarios o empleados públicos. Si el migrante es privado de su libertad en territorio internacional o fallece. Además, se establece que en ningún caso se puede eximir de responsabilidad el requerimiento, pago o consentimiento prestado por la persona migrante a terceros. Las reformas fueron presentadas un mes después del accidente de tránsito que ocurrió en Chiapas, México. El mismo dejó a 38 guatemaltecos migrantes sin vida. Los coyotes son delincuentes, eso no cabe ninguna duda porque estamos hablando, Sandy, del delito de trata de personas. Ahora bien, ya esto será para análisis en otro tema. A mí lo que me gustaría ver en un cambio de nuestro Código Penal es que todas aquellas leyes conexas que tienen que ver con penas por delitos se unificaran en un solo código. En este caso estamos hablando de un cambio específico, sí, pero no al Código Penal, sino que a la Ley de Migración. Y básicamente trata de endurecer las penas, que son leves realmente de 5 a 8 años, partiendo de la base de 10 años hasta los 30. Bueno, pues ojalá se dé. Ojalá, Julio, pero sobre todo recordemos, bueno, si se va a tener esta herramienta legal, si se llega a aprobar por parte de los legisladores, también sería oportuno poder fortalecer las investigaciones y el seguimiento también hacia estos grupos, porque el objetivo es poder sancionar de una forma más drástica, pero para eso necesitamos resultados, ¿no? Sí, definitivamente que el simple hecho de una reforma legal a la Ley de Migración no es que vaya a cambiar el hecho per se. Lo que va a cambiar es ese cambio legal, si se da la reforma, pero por supuesto la aplicación concreta, específica y la sanción dura de esta pena. Así que creo que en este tema ha llegado el momento para entrar en contexto de ver algunos datos, Sandy. Por supuesto, adelante, Julio. Claro que sí. Vamos a ver entonces esta situación y ahí los tenemos precisamente en pantalla. La migración ilegal es una actividad eminentemente lucrativa, por eso es que existe, por el dinero, ¿no? Pero son grupos anticriminales que operan, en el caso de lo que a nosotros nos interesa, en Centroamérica y en México. En promedio, un migrante centroamericano está pagando al día de hoy entre 10 a 12 mil dólares a un coyote para que en teoría, porque esto es pura teoría al día de hoy también, lo lleve a Estados Unidos. Sin embargo, muchos migrantes, y lo hemos visto aquí en A la Medida, son víctimas durante el trayecto y ese camino de extorsiones, son víctimas de secuestros, son víctimas de malos tratos, son víctimas de abandono durante el trayecto. El solo hecho de perseguir a los coyotes, y esto es precisamente lo que tú decías hace un instante, no va a reducir la migración ilegal. Se necesita además combatir las causas estructurales de la misma. Entonces aquí hay 3 frentes. Cambiemos y endurezcamos las penas a través de la modificación de la Ley de Migración. Hagamos una persecución penal que sea seria y efectiva en contra del coyotaje, pero también a la vez trabajemos en el plano social para crear las condiciones de vida y desarrollo adecuadas. Exactamente, Julio, porque aparte de esto, dentro de la propuesta que se hace para modificar este tema está de que aunque el migrante dé su autorización para poder iniciar y para poder realizar este viaje ilegal, igual es un delito y toda persona que colabore, transporte, se encargue de captar exactamente, de coordinar cualquier actividad que se tenga dentro del coyotaje. Es delito. Es un delito y esa persona también puede ser investigada y puede enfrentar a la justicia. Y
Así es como tiene que ser, Sandy, porque al final de cuentas nos estamos enfrentando, fíjate que no es poca cosa, ¿no? Nos estamos enfrentando al segundo delito más cometido y al segundo delito más lucrativo, no en Guatemala, a nivel mundial, porque el tema de la esclavitud del siglo XXI, que es la trata de personas, es un fenómeno que afecta a todo el mundo, pero que por supuesto, con esa situación que pasa en nuestros países, aquí hay una crisis, y es una crisis en primer lugar humanitaria, por este tema de la migración ilegal y que se vuelve además una crisis sin ninguna salida posible para nuestros migrantes, porque aquí no hay condiciones, el trayecto es peligroso y Estados Unidos completamente cerrada la frontera. Entonces, ¿qué haces? La verdad que sí, es complicado el panorama, pero el punto aquí es, como ya lo mencionábamos, ¿no? Combatir esas causas que provocan la migración. Ahí está. Y quiero que vayamos avanzando en los datos con este punto. En la clave del éxito está en lo que va a ver usted en pantalla en este momento. Claro que sí, Sandy, porque las causas que deben combatirse junto a la trata de personas como delito son la violencia, la pobreza y el desempleo. Hay muchas más, pero con esas tres hacemos bastante como sociedad. Se espera entonces que la iniciativa presentada por el Ejecutivo al Congreso se pueda perseguir penalmente a los coyotes de una manera dura. También se requieren reformas, por supuesto, no solo a esta ley de migración, sino que lo que se requiere es una política migratoria real, no teórica, sino que se implemente. ¿Para qué? Para que Guatemala pueda castigar fuertemente este delito. Queda en manos del Congreso de la República, entonces ahora conocer, discutir y consensuar la ley anticoyotes de la manera más pronta posible. O de lo contrario, pues esto seguirá, pero ya lo sabe, 3 campos: la ley, la persecución penal y la creación de condiciones. Así es, veremos entonces cuándo se trata este tema en el Congreso de la República y si se logra o no modificar entonces las sanciones. Así es. Bueno, seguimos con la información. En otras noticias, la plaga de langosta ya se encuentra controlada en Petén, según las autoridades. Sin embargo, se está monitoreando los focos que se están registrando en México. A partir del mes de octubre, cuando ya la población había bajado, únicamente nos encontrábamos con langosta en la etapa de ninfa. Hicimos aplicación de control biológico utilizando un producto que se llama Metarrhizium anisoplae variedad Acridium, que es una cepa específica para la langosta. Esto nos ha permitido que a partir de octubre, noviembre y diciembre, hasta estos días del mes de enero, pues no tengamos ningún problema de langosta en el departamento de Petén. Sin embargo, las condiciones pueden cambiar. Les comentaba que la temperatura y la humedad relativa son variables favorables para que se pueda volver a desarrollar. También si en México se dan las condiciones adecuadas para el incremento de las poblaciones, estas podrían trasladarse a Petén y posiblemente tendríamos que iniciar una nueva campaña de control de langosta. De acuerdo a representantes del MAGA, se impulsaron trabajos de control químico y biológico en Retalhuleu, Jutiapa y Santa Rosa que permitieron controlar la plaga. Por el momento no están en riesgo las plantaciones de diverso tipo.